I got a bird that wish and a happy bird to sing. Happy bird to wish and a happy bird to sing. Y gracias a ustedes por venir. Y bueno, y Edith va a hablar de identidades polinomiales. Muchísimas gracias por aceptar. Gracias a ustedes, gracias al departamento por esta invitación. Estoy acá más o menos 2 meses y bien, trabajando, contactando con algunos de los miembros y gracias a la dirección. Director, vicedirector. Bueno, la idea de identidades polinomiales es una idea bastante general, puede decirse también muy general. Por ejemplo, la ley asociativa es, ¿pueden ver de aquí o más o menos? Es la verificación de esta ecuación. ¿Okay? En álgebras, las identidades en forma muy no rigurosa, vamos a decir que son expresiones en letras. Estas expresiones van a ser elementos en objetos libres y en general vamos a decir que un objeto satisface una de esas expresiones o satisface una identidad si tomando esta expresión y evaluándola en el objeto sale cero, ¿ok? Se verifica, eso en forma muy general. Por ejemplo, un objeto es conmutativo si esto se verifica. Y se puede hablar de identidades en álgebra, se puede hablar en grupos, se puede hablar en álgebras asociativas, álgebras de Lie. Hay muchos objetos diferentes, se puede hablar de identidades. En esta charla nosotros vamos a hablar de álgebras asociativas. ¿Okay? Pero ahí les digo ya de entrada que hay mucha investigación, por ejemplo, en álgebras de Lie, en álgebras de Jordan, álgebras alternativas, álgebras libres, o sea, álgebras generales, no álgebras libres, álgebras generales. Pero nosotros vamos a hablar de álgebras asociativas sobre un cuerpo. Y en este mundo de álgebras asociativas, las identidades o las expresiones son algo muy concreto, son polinomios en el álgebra libre, ¿ok? En el álgebra libre asociativa. Entonces, el objeto libre, tenemos un cuerpo F, X es un alfabeto, puede ser finito o infinito. Consideramos todas las palabras, ¿ok? Palabras finitas en este alfabeto. Tomamos el espacio vectorial. Con negro. Tomamos todas las palabras finitas, el espacio vectorial y multiplicamos por concatenation. ¿Okay? Ponemos una palabra detrás de otra. Un álgebra A sobre el cuerpo F satisface una identidad. ¿Okay? ¿Qué quiere decir satisfacer una identidad? Si Px
1 xn es un elemento en f de x. ¿Ok? Vamos a decir que P es una identidad de A si P, x1, xn, evaluando en A, da 0. Para todas las evaluaciones no da 0. ¿Ok? En este caso va a decir que P es una identidad, y si P no es nula, no es el polinomio 0, vamos a decir que A satisface una identidad y que A es un álgebra pi. Entonces, un álgebra pi es un álgebra que satisface por lo menos una identidad que no es trivial. Ok, entonces, ejemplos, si toman la identidad o el polinomio p, x, y menos ix, ok, las álgebras que satisfacen esta identidad son exactamente las álgebras conmutativas. Vamos a ir hablando cosas un poco más interesantes. Vamos a tomar el álgebra que es matrices 2×2. Ok, esta no verifica el polinomio xy menos ix. Entonces, quiero saber si satisface alguna identidad y cuál es esa identidad. Ok, vamos a tomar una matriz X que es igual a B, C menos A. Esta es la forma general de dar una matriz 2×2 donde la traza es igual a C. ¿Ok? Y si toman X cuadrado, ¿ok? Hacen la cuenta, van a ver que esto es igual a A cuadrado más BC, 0, 0, A cuadrado más BC. ¿Ok? Se hacen la cuenta. Esta es una matriz escalar. ¿Ok? Una matriz escalar. Que está en el centro de las matrices 2×2. Entonces conmuta con cualquier matriz. Entonces, si X es una matriz de traza 0, sabemos que X cuadrado Z, y cuando escribo esta expresión, quiere decir X cuadrado Z menos ZX cuadrado, que es el conmutador B, esto va a ser igual a 0. Entonces, para cada X, Z, donde X tiene traza 0, esto es igual a 0. Pero no todas las matrices tienen traza 0. Entonces, ¿cómo podemos producir una matriz de traza 0? Sabemos que si T y S son dos matrices, TS menos ST tiene traza 0. Ok. Entonces, si tomamos el conmutador de TS y eso lo conmutamos, eso al cuadrado, y lo conmutamos con Z, ¿okay? Esta matriz es una matriz de traza 0 al cuadrado, es exactamente lo que hicimos ahí, conmutador con Z. Esto va a dar 0 para cualquier tres matrices. ¿Ok? Entonces, esta es una identidad de matrices 2×2, es una identidad famosa, se llama la identidad de Wagner. ¿Ok? La identidad de Wagner. Entonces ya tenemos una identidad de matrices 2×2. Otra identidad de matrices 2×2, pueden verificar, pueden hacer un poco de cuentas. Vamos a tomar x1, x2, x3, x4, ¿ok? Una palabra con variables diferentes. Y vamos a tomar todas las permutaciones de estos 4 elementos, 24 palabras. Vamos a tomar la suma, pero no la suma con signo positivo, vamos a tomar la suma alternada. ¿Ok? Cada elemento sigma en el grupo simétrico de 4 elementos tiene un signo,
Ok, vamos a ponerle el signo de la permutación. Este S es un S grande y este S es un S chiquito. Este polinomio se llama el polinomio estándar de grado 4. ¿Ok? Los monomios acá tienen grado 4. Esta es una identidad de matrices 2×2. ¿Ok? Pueden hacer un poco de cuentas. Hay infinito de matrices, no tienen que usar todos los infinitos de matrices. Pueden ver que es suficiente usar una base. Voy a volver a eso. ¿Ok? Y verificando, ¿ok? Evaluando, pueden ver que siempre esto va a dar C. Es una identidad. Muchísimo más difícil, ¿ok? Un problema abierto durante mucho tiempo, es que S2n, que es la suma menos 1 sigma en S2n, que es x1, x2n, y tomando todas las permutaciones, ¿ok? Tomando todas las permutaciones, es una identidad de matrices n por n. ¿Ok? Eso fue demostrado en la década del 50 por Amitsur y Levitsky. ¿Ok? No es fácil de demostrar. ¿Okay? En un curso que di acá, tuve una charla y media, más o menos, para demostrar Pero le voy a demostrar que S2 menos 1, ¿ok? O digamos al revés. Si S2n es una identidad, si toman S2n más 1, ¿ok? Ponen acá una variable más y todas las permutaciones, ¿ok? Van a poder descomponer ese polinomio en polinomios que son permutaciones de 2n. Cada uno de ellos es una identidad, entonces la suma también es una identidad de matrices n por n. Entonces cuando alternan más y más, o sea, polinomios más y más grandes, si empiezan de una identidad, van a llegar a una identidad. Eso es algo muy genérico que lo voy a explicar un poquito después. Pero dejen de mostrar que ese 2n menos 1 no es una identidad. ¿Ok? De matrices n por n. ¿Ok? No es una identidad. Entonces tenemos S2n menos 1, la suma, y acá tenemos x1, x2n menos 1, tomamos todas las permutaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar una evaluación que no es 0. ¿Ok? Entonces, fíjense en esta evaluación. Fíjense en las matrices E y J, que son las matrices elementales, que tienen uno en la ¿cómo se llama esto? Fila I, en la columna J. Vamos a tomar este producto, E11, E12, E22, E2n menos 2, 2n menos 2, 2n menos 1, E2n menos 1. Ok, vamos a, perdón, E2n menos 1, 2n, E2n, 2n. ¿Eso es lo que quiero? No. No, perdón. N menos 1, N, N. ¿Ok? Estamos en matrices N por N. Matrices N por N. ¿Ok? Fíjense en este producto. Este producto tiene 2n menos 1 matrices. 1, 1, 2, 2, n, son n, y entre medio n menos 1, en total 2n menos
Y el producto es igual a E1N. ¿Ok? Tienen acá un producto como domino, que todos los índices coinciden, entonces el producto es no cero E1N. Pero cualquier permutación, ¿ok? Cualquier permutación no trivial va a mandar dos índices a que no coinciden. ¿Ok? Entonces pasa a cero. ¿Ok? Entonces hay un monomio donde la permutación es trivial, con esta evaluación da no cero, todos los otros monomios dan cero, entonces el polinomio no es cero. ¿Ok? Y esta es la identidad de grado menor para matrices N por N. ¿Ok? Se sabía sobre bastante tiempo que no podía existir una menor, pero al final se demostró que esta sí es una identidad y eso tomó bastante tiempo. Entonces, las matrices N por N satisfacen identidades. Pero cualquier álgebra de dimensión finita se puede meter dentro de matrices. Entonces, todas las álgebras de dimensión finita satisfacen identidades, porque si tienen A dentro de B y B satisface identidades, también A satisface identidades. ¿Ok? Entonces, todas las álgebras de dimensión finita satisfacen identidades. Por el otro lado, si toman las matrices infinitas, ¿ok? Esas tienen adentro matrices N por N, y la identidad menor de N por N es una identidad de grado 2N. Entonces esta no puede satisfacer ninguna identidad menor a grado 2N. Porque adentro están las matrices y cualquier identidad de esta es identidad de esta. Esta no satisface identidades menor que 2N, entonces esta no satisface identidades menor que 2N. Pero eso es para todo N. Entonces esta no satisface identidades. Entonces esta es una álgebra que no satisface identidades. No es piedra. ¿Ok? No es piedra. ¿Ok? Matrices. Ok. Entonces, sabemos que las conmutativas, las álgebras conmutativas satisfacen, aunque tengan dimensión infinita, y sabemos que las álgebras de dimensión finita satisfacen identidades, y de una forma muy general, una intuición es que álgebras que satisfacen alguna identidad son una generación increíble de las álgebras de dimensión finita y de las álgebras conmutativas. ¿Ok? Puede haber ejemplos muy exóticos de álgebras que no aparecen como álgebras ni conmutativas ni de dimensión finita, ¿ok? Pero de alguna forma se puede, no es una mala intuición. Palabras, ¿no? No es una mala intuición. ¿Cómo se puede eso pasar con un poco de teoremas? ¿Ok? Entonces, un teorema de Passmann, no fácil de demostrar, no muy difícil, pero no fácil de demostrar, y Isaacs. Si toman un grupo, ¿ok? Y vamos a tomar el álgebra de grupo. ¿Ok? Acá dice el álgebra de grupo. ¿Sí? Si el grupo es finito, ¿ok? Este es un álgebra de dimensión finita, es pi. Si el grupo es conmutativo, esto es una álgebra conmutativa, es pi. ¿Ok? Entonces, ¿para qué grupos esta álgebra es pi? Yo no me acuerdo que es el álgebra. Perdón. Ok. Toma el grupo, toma todos los elementos del grupo, forman una base, ¿ok? De un espacio vectorial. Este es un espacio vectorial con base que son los elementos del grupo. ¿Ok? Entonces sabemos cómo sumar, porque es un espacio vectorial, y sabemos cómo multiplicar. Multiplicando la estructura de G. ¿Ok?
Gracias. Entonces, la dimensión es el orden del grupo. Entonces, si G es finito, es un álgebra de dimensión finita, es pi. Si G es conmutativo, el producto es conmutativo, también es pi. Entonces, el teorema dice que esto es pi, o sea, satisface una identidad no trivial, sí, solo sí. ¿Ok? Sí, solo sí. Acá hay que decir que G es finita. Si G no es finitamente generado, pasan otras cosas. Es finitamente generado. Es pi, sí, solo sí. Dentro de G hay un H abeliano de índice finito. ¿Ok? Entonces hay una parte abeliana, puede ser inmensa. ¿Ok? Y hasta algo finito puede tener algo no abeliano. ¿Ok? En ese es un teorema. El índice finito que El índice finito es la cantidad de cosets. ¿Ok? La cantidad de cosets. ¿Ok? Por ejemplo, nz dentro de z tiene n cosets. ¿Ok? Entonces hay una parte muy, muy grande que es abeliana. Eso ya es pi. Y el resto, ¿ok?, es finito. Pero eso para grupos. Esto demuestra que estos ejemplos no son muy exóticos, pero en otros contextos hay ejemplos muy, muy exóticos. Ok, entonces, ¿qué se estudia? Vamos a volver a una... Entonces sabemos la definición y una pregunta que, digamos, en una charla general, ¿qué se estudia? Entonces, una de las cosas que se estudian más o menos tres cosas que son dos caras de lo mismo. Uno es, ¿cuáles son las álgebras pi? ¿Cuáles son las álgebras que satisfacen por lo menos una identidad? ¿Ok? Por ejemplo, este teorema tiene que ver con ese problema. O sea, entonces, ¿cuáles son las álgebras pi? Segundo, si yo le doy un sistema de polinomios, ¿okay?, una cantidad de polinomios, puedo preguntar cuáles son todas las álgebras que satisfacen esos polinomios. ¿Ok? Exactamente como en geometría algebraica. ¿Ok? O en álgebra conmutativa. Pero ahora es no conmutativa. Los polinomios, las variables en los polinomios no conmutativos. Entonces, para polinomios P1, P2, finito o infinito, ¿ok? Cantidad de polinomios, ¿ok? ¿Cuáles son? Son las álgebras sobre F, todo sobre F, que satisfacen este sistema P1. ¿Okay? Otra pregunta, que es el enfoque que a mí más me interesa, dada para una álgebra, ¿okay?, una álgebra A, esa álgebra A puede no satisfacer ninguna identidad, entonces las identidades son 0. ¿Ok? Pero digamos que satisface una identidad, se puede preguntar cuáles son todas las identidades satisfechas por... ¿Ok? Esta parte se llama la teoría estructural. ¿Cuáles son las álgebras que satisfacen por lo menos una identidad? Estas dos tienen que ver con la teoría computacional, que es la parte que me interesa más y es la parte que se estudia hoy. Esta parte más o menos ya terminó en la década del
50 más o menos, del siglo pasado. Y el enfoque que más me interesa a mí es este enfoque, aunque están muy relacionados. ¿Cuáles son todas las álgebras que satisface? Va a ser una variedad de álgebras. ¿Ok? Ok. Pero igual quiero decir algo sobre esta parte. Algo como motivación de estudiar álgebras que son... Entonces voy a hacer un paréntesis, voy a hablar un poco de esto y después hablo de la parte computacional. Quizás para tener una buena motivación, hay motivaciones muy, muy importantes para por qué estudiar álgebras y hay. Una de las motivaciones, la historia empieza con el problema de Bernstein. ¿Okay? De Bernstein. En teoría de grupos, eso es 1904. ¿Okay? Si toman un grupo G finitamente generado, X, N, ¿okay? Finitamente generado, y digamos que cada elemento en el grupo, no solamente de los generadores, cada elemento en el grupo tiene orden finito. ¿Okay? ¿Okay? El grupo es para cada X en G, ¿okay? El orden de X es finito. Él preguntó si eso necesariamente dice que el grupo es finito. ¿Okay? La respuesta es no. Eso con un ejemplo de Golod y Shostakóvich. ¿Okay? En el año 1964 se vieron un grupo que está finitamente generado, cada elemento tiene orden finito, que es una potencia de P, ¿okay? Y el grupo no es finito. Entonces ahí se decidió restringir un poco, ¿okay? O acotar los órdenes, es decir, se preguntó lo que se llama el Bernstein acotado, que es un grupo G finitamente generado y todos los elementos X en G satisfacen que X a la Q es igual a 1. ¿Okay? O sea, todos tienen un orden que divide 1. ¿Okay? Ese es el problema acotado. Y la respuesta es que no, tampoco no es finito. ¿Okay? Y eso fue por Novikov y Adiar en el año 1968. Dicen que la respuesta es no. ¿Okay? Hay grupos infinitos que tienen una cantidad finita de generadores y satisfacen esta identidad. Y ahí entró el restricted Bernstein problem, que es el problema restringido de Bernstein. Ok, hay grupos infinitos, pero vamos a fijarnos en los grupos finitos que satisfacen esto. ¿Ok? Para un N y para un Q. Se preguntó si la cantidad de grupos finitos es finita. ¿Ok? Y a eso ya hay una respuesta positiva, que es el teorema de Zermanov, que por eso recibió la medalla Field en el año 1994. ¿Ok? Ese es el restricted Bernstein. Ok, pero eso es en grupos, algo muy importante. ¿Qué pasa en álgebras? En álgebras hay una parte que se puede ver que es análoga a esto, pero está más que análoga, está muy, muy conectada a esto. Y es el problema de Kurosh. De la década del 40. Ok, para entender el problema de Kurosh,
vamos a decir lo siguiente. Supongamos que tenemos un álgebra de dimensión finita. ¿Ok? Digamos que A es un álgebra de dimensión R. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las analogías? Finitamente generado en grupo, podemos hablar de finitamente generados en álgebras. ¿Okay? Un grupo finito va a ser un álgebra de dimensión finita. ¿Ok? Eso es más o menos razonable. Ok. Ahora queremos entender qué quiere decir tener orden finito en el grupo, viéndolo en el álgebra. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a tomar, digamos que esta álgebra tiene 1, para hacer las cosas sencillas. Y vamos a suponer que esta álgebra tiene dimensión R. Entonces 1a al cuadrado al cubo a la R son elementos que no todos, acá R más 1 elementos, no todos pueden ser independientes, ¿no? Porque el álgebra tiene dimensión. Entonces hay coeficientes donde se pueden, esto va a dar 0, una suma de estos elementos con coeficientes va a dar 0. Entonces se dice que A satisface un polinomio, ¿no? Esto nos va a dar un polinomio conmutativo ahora, ¿ok? Y se dice que A es algebraico. A es algebraico si satisface un polinomio no trivial. Entonces, en un álgebra de dimensión finita, todos los elementos son algebraicos. Okay. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? El famoso problema de Courage. Dice lo siguiente: si tenemos un álgebra sobre F, finitamente generada, x1, xn, y supongamos que todos los elementos son algebraicos. ¿Ok? Es necesario para tener un álgebra de dimensión finita, ¿no? Eso es lo que recién demostré. Pero digamos que todos los elementos son algebraicos. ¿Ok? Todo x en A es algebraico. Preguntar si A es un álgebra de dimensión finita. ¿Ok? La respuesta es que no. ¿Ok? ¿Y quién dio la respuesta? La respuesta son los mismos Golub y Shafarevich. Pero no es casualidad, porque ellos demostraron esto, y esto se puede transformar en un contraejemplo para grupos. Primero demostraron esto. ¿Ok? Encontraron un álgebra nilpotente, donde todas las potencias son 0, ¿ok? Elevado a tal grado, ¿ok? Lo que se llama nil. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles. Hay acá un contraejemplo y ese ejemplo se lleva para allá. Pero el grado de algebraicidad, el grado de los polinomios va a ir subiendo y no está acotado. Entonces, ¿cuál es el problema acotado para álgebras? El problema acotado, tenemos un grado t, ¿ok? Grado t. Vamos a considerar todos los polinomios de grado hasta t y vamos a suponer que A es finitamente generada y cada elemento satisface un polinomio de grado no más que t. Pregunta si es un álgebra de dimensión finita. Acá la teoría va para otro lado. Sí, la respuesta es que sí. ¿Cómo se demuestra? Se demuestra que un álgebra que es finitamente generada y que cada elemento satisface un polinomio de grado no mayor que t es pi. O sea, satisface una identidad polinomial. Se puede escribir la identidad polinomial, es bastante fácil. Y después, ¿Puedes repetir el enunciado? sí, tenemos una álgebra finitamente generada, ¿ok? Y todos los elementos
del álgebra satisface un polinomio de grado 2, no el mismo polinomio. Es un polinomio de grado 2. ¿Okay? Pregunta si el álgebra es de dimensión finita. ¿Ok? Lo que queremos preguntar. La respuesta es que sí. ¿Ok? Lo que se demuestra es que un álgebra que satisface esto, directamente generado y polinomio de grado t, es un álgebra que satisface una identidad polinomial. Y después, Kaplansky y Levitsky demostraron que un álgebra finitamente generada que tiene elementos finitamente generada que satisface una identidad polinomial es de y que cada elemento es algebraico, por decirlo, tiene que ser de dimensión finita. ¿Ok? No es tan fácil demostrar. Demostrar que sí satisface una identidad polinomial es fácil, pero demostrar que es de dimensión finita no es fácil. Esta demostración es bastante difícil. Después vino una demostración un poco más fácil, que es la demostración de Shirshov. ¿Ok? La demostración de Shirshov. Ok. Entonces esto se puede ver como una motivación por qué estudiar álgebras que son pia. Ok. Entonces vamos a volver ahora a estudiar cuáles son, o qué se puede decir sobre todas las identidades de un álgebra. Ok. Tenemos A. Vamos a considerar este conjunto de polinomios adentro del álgebra libre. ¿Ok? Adentro del álgebra libre. Es fácil de ver que si toman dos identidades, las suman, reciben una identidad la multiplican por cualquier polinomio, reciben una identidad. ¿Ok? Entonces, esto es un ideal en el álgebra libre. Las identidades forman un ideal, exactamente como en álgebra conmutativa. ¿Ok? Es un ideal. Entonces, este ID es también para ideal y también para identidades. ¿Ok? Un ideal. Pero es más que un ideal, es muchísimo más que un ideal. ¿En qué sentido? Es muchísimo más. Digamos que Px1, xn es una identidad. Y ahora tomen cualquier polinomio, no necesariamente una identidad, con letras diferentes si quieren. Diferentes, no diferentes, pueden hacer todo lo que quieran. ¿Ok? Y vamos a reemplazar todo este polinomio, vamos a reemplazarlo aquí, p de x1. ¿Ok? Van a obtener un polinomio h en variables x2, xn, y1, y r. ¿Ok? Y así pueden seguir. ¿Ok? Todos estos polinomios que van a obtener son identidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto era 0 para cualquier evaluación. Y para cualquier evaluación de x1. Pero si en vez de x1 ponen este polinomio y lo evalúan i1 hasta ir, van a obtener algún valor. Este polinomio va a tener algún valor. Y ese valor estaba admitido acá. ¿Ok? Entonces también va a ser divertido. Entonces vamos a decir, ese t ideal es transformation invariant. ¿Ok? T ideal. ¿Ok? Y una de las preguntas, o sea, la pregunta más importante que se preguntó en este tema es el problema de Speck en
la década del 50, que si tienen un T ideal, ¿ok? Identidades de algún álgebra, se pregunta si es finitamente generada. ¿Ok? Si existen x1, xr, identidades que multiplicando, sumando, multiplicando por otros polinomios y también usando estas sustituciones, se obtienen todas las identidades. ¿Okay? Otra forma de decirlo es equivalente. Si toman infinito de identidades, pueden verlas como leyes, esas identidades, leyes del álgebra. Si cualquier número de identidades está generado por un número finito de identidades. El problema fue abierto durante mucho tiempo y en el 85 Kemmer demostró que es cierto. ¿Okay? Que cualquier T ideal está infinitamente generado. Y la forma que lo demostró, demostró un teorema que se llama el teorema de representability, eso es en inglés, que dice varias cosas, pero lo voy a hacer en un contexto un poco restringido, que es el contexto más difícil del teorema. ¿Okay? Para álgebras que son pi finitamente generadas. Si toman un álgebra W que satisface por lo menos una identidad, si no, no hay nada que decir, y que es finitamente generada como álgebra, lo que voy a decir ahora no es cierto si W no es finitamente generada. ¿Ok? Pero hay que hacer una corrección de términos. Si W es una álgebra pi que es finitamente generada, entonces existe, es increíble que este teorema es cierto, un álgebra de dimensión finita que satisface exactamente las mismas identidades que W satisface. O sea que las identidades de W son iguales a las identidades de A. ¿Ok? Si quieren saber, tiene un álgebra que es finitamente generada, todas las identidades están dadas por las identidades de un álgebra de dimensión finita. Entonces dicen, no, si ya estamos acá, entonces es fácil de demostrar que el ideal está finitamente generado, porque seguramente algo con las álgebras de dimensión finita tiene que estabilizarse. ¿Ok? Pero no es tan cierto. ¿Ok? Este teorema se usa para demostrar el teorema de Speer. ¿Ok? Le voy a dar una idea que es incorrecta. ¿Ok? Para demostrar que este ideal es finitamente generado, hay que demostrar que si tienen una sucesión de ideales que asciende, esto se estabiliza. Es lo mismo. ¿Ok? Porque toman la unión, ¿ok? Reciben un ideal, ese está finitamente generado y los generadores tienen que estar en algún lugar y a partir de ese lugar se estabiliza. ¿Ok? Ok, pero este ideal es lo mismo que el ideal de algún álgebra de dimensión finita, según este teorema de Kemmer. ¿Ok? Y este también. Y el otro también. ¿Ok? Y acá tienen estas inclusiones, porque las mismas inclusiones acá son las mismas inclusiones acá. ¿Ok? Una razón por la cual podemos tener estas inclusiones podría ser que A1 contiene A2, contiene A3, etc. ¿No? Si A1 contiene A2, contiene A3, contiene A3, las identidades de A1 van a estar dentro
de las identidades de A2, adentro de las identidades de A3. Pero esto, siendo álgebras de dimensión finita, tiene que estabilizarse, ¿no? A partir de un momento va a tener que ser igual. Si esta fuese la razón, entonces estamos demostrando el problema de espejo. Pero partiendo de esto es lejos de ser cierto. Es muy, muy no cierto. Pero no terriblemente no cierto. ¿Okay? Hay invariantes, no la dimensión ni nada de esto, que sí se pueden contener. ¿Okay? Y esas sí se estabilizan. Y sabiendo que esas se estabilizan, se demuestra que esto también se estabiliza. Ok. Entonces, ¿Hay alguna manera de elegir esas álgebras que utilizan las mismas identidades? ok. Si Vamos a hay, preguntar si esto es computable o... no, o si hay alguna dimensión finita o alguna dimensión mínima, y dentro de todas las posibles dimensiones mínimas, si hay alguna manera, alguna propiedad elegida. Ok, buena pregunta. La respuesta es que en el procedimiento de la demostración todo es muy constructivo, fuera un paso. ¿Ok? Por ese paso no sabemos ¿ok? Hay una mínima, sí, hay una dimensión mínima. Puede haber varias de esa dimensión mínima, pero no sabemos construirla. ¿Ok? Pero tampoco hay ejemplos, ¿no? No, hay. Ok, está finitamente generado. Ahora, para matrices, para álgebras conmutativas, está generada por una, esta. Esta genera a todas. Si el álgebra conmutativa con unidad, ok, esta genera. Para matrices 2×2, yo le mostré dos identidades. Una es la de Wagner y la otra es S4. Un teorema muy profundo, ¿ok? No trivial para nada, de Razmíslov. Y Brensky, más que todo Razmíslov, demuestra que esto genera las identidades. ¿Ok? Las identidades de matrices 2×2 está generada por estas dos. ¿Ok? Para matrices 3×3 no se sabe. ¿Ok? Se sabe S6. Esa tiene que estar porque es la única de grado minimal. ¿Ok? Cuando generan solamente pueden crecer con el grado. Entonces esta está. Y no se sabe una familia de generadores. ¿Ok? Para otras álgebras se saben. ¿Ok? Otras álgebras se saben. Por ejemplo, para álgebras triangulares se sabe, para álgebras de bloques se sabe, bloques 2×2. Hay varias álgebras, pero generalmente no se sabe. Partiendo de eso que no se sabe, ¿ok? Y básicamente nada se sabe. Pero ahí, por ejemplo, en M3 se sabe alguna otra. Sí, te puedo dar que no sea muchas. generada por esta, que sea como independiente, ¿no? Hay conocida como la Sí, W. sí, te puedo dar otra. No, Te puedo dar otra. No, pero normal sí se conoce. Sí, sí se puede. Te puedo dar otra que no depende de mí. Okay. Pero sí, es buena pregunta. Okay. ¿Qué identidades implican otras identidades? En la década más o menos del 70, cuando se empezó a ver que era muy difícil encontrar identidades, se cambió un poco de tema. ¿Okay? Y la gente empezó a preguntar cuántas identidades hay. Yo les doy una álgebra, por ejemplo, matrices 3×3, ¿cuántas identidades tiene? ¿Ok? Ok. Para estudiar identidades,
eso es importante decir, es suficiente, y ahora vamos a restringir a característica 0. Ok, acá también tenía que haber dicho característica 0. Ok, característica 0. Ok, el teorema de Kemmer, la solución de Specht, todo eso es sin característica 0. Tenía que haber dicho eso. Las identidades están generadas por identidades multilineales. Vamos a hablar un minuto sobre eso, es importante. Multilineales. ¿Lineales o lineales? Lineales. 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 Ok, ¿cuáles son las identidades multilineales? Es una palabra, ok, con letras distintas, permutaciones de esa palabra, no todas, algunas permutaciones, con coeficientes. Esos polinomios son los polinomios multilineales. ¿Ok? Se puede demostrar que en característica 0 todas las identidades están generadas por identidades multilineales. ¿Por qué? Vamos a tomar un ejemplo. Esta es una identidad, digamos que esta es una identidad y no es multilineal. ¿Ok? Si esta es una identidad, esto también es una identidad, porque en vez de i pueden poner cualquier cosa. Entonces, x1 cuadrado, x1, x2, más x2, x1, más x2 al cuadrado, es también una identidad, ¿no? Por la misma razón, estas dos son identidades. Entonces, esta es una identidad. Que i cuadrado implica esta identidad. Pero nosotros tenemos, para el otro lado, nosotros tenemos que cualquier identidad se implica por identidades multilineales. Queremos ver que esto es cierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner x1 igual a x2 igual a y. Pero esto nos va a dar 2i cuadrado. Si estamos en característica 2, esto es un gran problema. Esto es 0 y no podemos volver a i cuadrado. Entonces, si estamos en característica 0, podemos dividir por 2. ¿Ok? Esta cuentita, que parece una cuentita de la morondanga, como decíamos en nuestros tiempos, hace que toda la teoría en característica P y en característica 0 sea muy, muy diferente. Que las identidades en característica 0 vienen de multilineales. ¿Ok? Ok. Entonces, restringiendo a característica 0, queremos estudiar cuántas identidades hay. Pero por lo que dijiste, no siempre hay infinitas. ¿Cómo? No siempre hay infinitas. Lo que dijiste. O sea, ¿cuántas hay independientes? Ahora te tengo que decir. Ah, Sí, hay infinitas. Tengo que decir, darle algún sentido a esas palabras. Sí, sí. Sí, no lo voy a dejar así. Está bien. No, pero yo pensé en el Ok. Entonces tenemos un álgebra. ¿Ok? Un álgebra. Y vamos a considerar Pn. ¿Ok? Nosotros queremos estudiar cuántas, ¿cómo estamos con tiempo? a las 4 termina, ¿no? Empezamos un poco más tarde. Sí. Vos andate. Pn. No, necesito decir algo. Pn. ¿Ok? Y vamos a tomar el espacio de x1 a xn, todas las permutaciones. ¿Ok? Este es un espacio de dimensión n factorial. ¿Ok? N factorial. Entonces vamos a tomar Pn y vamos a intersectar con las identidades de A. Este es un espacio de dimensión finita. ¿Ok? Y cuando n va creciendo, podemos tomar las dimensiones de este espacio y ver qué pasa a esa sucesión. ¿Ok? Esto, si esto no es 0, va a ser casi n factorial.
O sea, las identidades van a comer a todo este espacio. Entonces lo que interesa no es estudiar esto, sino el complemento de esto. Estudiar las no identidades. ¿Ok? ¿Cuántas no identidades hay? Y vamos a tomar la dimensión de esto, y esto lo vamos a llamar Cn. ¿Ok? Queremos estudiar qué pasa a la sucesión n infinito. Y lo que se demostró en el año 72 por Reger es que esta sucesión es acotada exponencialmente. ¿Ok? Podría ser factorial, pero no, es exponencial. ¿Ok? Y se preguntó... Para yo estoy perdida. ¿Cómo? Estoy perdida. Perdido. Dale. El factorial no es exponencial. No, factorial es más. Sí, me siguen a la n. Y no una constante. Ok, ahora digo. Después a la m es el exponencial para a. Y n a la n que es 2 a la n cuadrada, ¿verdad? ¿Eso lo produce? No, bueno, pero hay orden. Esto, para hacerlo de forma más concreta, si toman el lim sub, raíz enésima de c a la n, esto es finito. ¿Ok? Ese es el teorema. Y se preguntó si el límite, no el lim sub, de la raíz enésima de c a la n existe. ¿Ok? Y eso se demostró por Gianbruno y Seitzer en el año 98, que el límite existe y es un entero. ¿Ok? Es un entero. Y ese entero tiene que ver mucho con dimensiones en el álgebra. Se puede analizar el álgebra, decir cuáles son las partes nilpotentes, las partes semisimples, ¿ok? Y ese entero se puede, o sea, hay una interpretación de ese entero en términos del álgebra. 3 palabras más. En 2009, o no sé, no me acuerdo exactamente cuándo, se demostró que este Cn, para un álgebra que tiene unidad, asintóticamente es una constante, una parte polinomial y la parte exponencial, que es exactamente esta. ¿Okay? Si toman la raíz enésima de todo esto, obtienen d. ¿Okay? Y este b también es un entero. Pero no hubo una interpretación de este b en términos del álgebra. ¿Okay? Y este es el trabajo con Karasi. Quiero mencionar los nombres, Karasi y Jansen, donde encontramos una interpretación para este B, ¿ok? Que es algo mucho más delicado que este D. ¿Ok? Para acá, en la constante, no hay una interpretación, hay un cálculo solamente para álgebras de matrices. ¿Ok? Una constante de medio kilómetro, ¿ok? Que fue encontrada por Reger. Pero, entonces le voy a decir cuáles son D y B para un ejemplo. Si toman el álgebra upper triangular de bloques, ¿ok? Y esto es N1 por N1, N2 por N2, N3 por N3, N4, NQ. Hay Q bloques. Y acá tienen el radical. ¿Ok? Entonces, y acá pueden poner cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es D? D es la suma de todas estas dimensiones. D es la suma de ni cuadrado. ¿Quién es B sobre 2? B sobre 2 es igual a Q
menos D es la suma de los cuadrados, dividido 2, podría ser negativo, ¿ok? Más el grado de nilpotencia. ¿Cuántos elementos puede multiplicar antes de obtener 0? ¿Ok? El grado de nilpotencia es S menos 1. Esto es antes de recibir 0. ¿Ok? En este caso, este S es Q, pero en otros álgebras va a ser otra cosa. Este es en este ejemplo. En otros ejemplos se da algo similar, no en todos los ejemplos. Para obtener todos los ejemplos hay que tomar el álgebra, descomponerla. Eso tiene que ver con tu pregunta, cómo se descompone. Se analiza lo que se llama álgebras fundamentales, y para álgebras fundamentales está este teorema. ¿Ok? Toda álgebra está generada por álgebras fundamentales. ¿Ok? Bien, gracias. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una. En el teorema ese de Passmann y Isaacs, en general cuando uno estudia álgebra de grupo siempre varía mucho cuando la característica es P o cuando la Sí, característica acá también. Acá es en lo que dije. es también ya. Características Pero tenía que haber dicho desde, no del principio, que la característica es 0 más o menos después de 15 minutos. ¿Se sabe qué pasa en el caso de la Sí, se característica sabe. P? También Se sabe. Hay una parte finita abajo, Sí. ¿ok? Una parte finita abajo, después una parte abeliana infinita y índice infinito. ¿Ok? Que también es finito y abeliano. Hablaste de grupos, una cosa medio auxiliar y de álgebra que se representas vía. ¿Se estudian grupos que satisfagan identidades? Sí, muy. Ahora es un fashion increíble. En Jerusalén, gente estudia identidades de grupos y más sí, se estudia mucho. Se estudia mucho el problema de Steph. Existe ahí, es cierto, también en grupos, es finitamente generado. Sí, se estudia mucho en grupos. Y se estudia en álgebras de Lie, por ejemplo, no se sabe el problema de Steph. ¿Okay? O el problema de representabilidad tampoco se sabe. Bueno, muchas gracias. Okay. We'll move on. Have a little break and change guitars, yeah? Okay, change guitars. Ready?